Yo quiero una iglesia líder, yo quiero una iglesia llena de discípulos, no nada más de creyentes. Y entonces me recordó la gran comisión, ir y hacer discípulos a las naciones. Hay muchos creyentes en las iglesias, pero muy pocos discípulos. Y la palabra me discipula, la palabra me exhorta, la palabra me incomoda para crecimiento. Amén, amén. Bienvenida iglesia presencial, bienvenida iglesia en línea. Estamos conectados ahorita por Facebook Live. ¿Dije bien? Porque luego me regañan los productores. Facebook Live. Ándale, sí, tengo que decirlo despacio. O sea, porque si no se me enreda la lengua. Bienvenidos. Hay personas conectadas en Tucson, Arizona, en Tijuana, en Nogales, Mexicali, La Paz, Los Cabos, en Ciudad Obregón, en Hermosillo, en Guatabampo, en el Tepic, en el Fuerte, en el Carrizo, Sinaloa. Todos son bienvenidos. En el Bacame, en Bacobampo. Gloria al Señor. Muy bien. Bien, entonces vamos a continuar con este tema. Hemos visto que la cizaña, la parábola está en Mateo 13, a partir del verso 24. Y hemos visto pues que la cizaña es una planta muy parecida al trigo, es una planta tóxica, no es comestible, aparece en cualquier cultivo de trigo, en cualquier lugar del mundo. Y vimos en los sermones anteriores que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces, Dios, que es el dueño del campo, Él es el encargado de sembrar en su propio campo. Él no siembra en cualquier tierra. Pero vimos también que el diablo, el enemigo, es un imitador. Es un imitador. Y también se cree agricultor y también siembra semilla. Pero la semilla del diablo, la cizaña, está basada en el engaño, en la mentira. Entonces lo que Dios está haciendo con la iglesia es que tengamos discernimiento. Para poder crecer en el reino de los cielos, en la fe, necesitamos discernimiento entre el bien y el mal. ¿Estamos de acuerdo? Y es interesante esto porque cuando Dios nos habla de semilla, también nos habla de fruto. Entonces, lo que el Señor Jesús dijo es que el buen árbol se conoce por sus buenos frutos. El mal árbol se conoce por sus malos frutos. Y entonces esto nos lleva a pensar que tanto el trigo como la cizaña tienen frutos, pero frutos diferentes. Ok, entonces en el verso 25 de la parábola de Marcos, de Mateo 13, dice en el verso 25 que Dios no estaba dormido ni el diablo estaba dormido. ¿Quiénes eran los que estaban dormidos? Los hombres. Entonces esto me habla de que el enemigo es cobarde, el enemigo es traicionero, nunca pelea de frente, espera a que la iglesia se duerma, espera a que la iglesia esté adormecida. Allá en Sinaloa dice, nos dormimos en nuestros laureles. Todo el año pasado, muchos cristianos se tomaron un año sabático y pensaron que por no haber congregación presencial, pues podían descansar de Dios y de la palabra y no leían, no oraban, no estudiaban, se conectaban en línea, pero sabemos que nunca va a suplir la iglesia en línea a la iglesia presencial. Y entonces vino una dormidez espiritual a la iglesia. Muchos cristianos cayeron, renunciaron a su fe,
se salieron de las filas del cristianismo o tropezaron. ¿Por qué? Porque el diablo viene a sembrar cizaña mientras la iglesia duerme. Entonces, lo que Dios está diciendo es que necesitamos estar alerta, necesitamos estar velando, necesitamos estar despiertos. Si algo bueno pudiéramos aprenderle al enemigo, es que ese cuate no duerme. Siempre está al acecho, siempre está, dice 1 de Pedro 5, como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no duerme, no descansa, ni el 10 de mayo, ni el 1 de mayo, ni en Navidad, ni en Año Nuevo. A él no le interesa si hay epidemia o no hay epidemia, sigue haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. El diablo es como los perros. ¿Cuál es la naturaleza de un perro? Ladrar, morder, cuidar su territorio, comer. Y qué bien que comen, ¿eh? Comen más que los plebes. Bueno, la naturaleza, ¿dónde? La naturaleza del diablo esa es acechar, atacar, cobardemente. Eso no lo vamos a cambiar nosotros, pero sí nos corresponde estar alerta, sí nos corresponde estar despiertos. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque mientras dormimos, el diablo siembra cizaña. Jesús le dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Todo esto ya lo vimos, todo esto lo estudiamos anteriormente. Entonces lo que vamos a ver hoy es que la cizaña es necesaria para identificar al trigo, para que el trigo sea reconocido, identificado. Y vimos la vez pasada que la cizaña no solamente está a nivel ovejas, sino que también se ha filtrado en altos niveles de liderazgo en las iglesias. Desafortunadamente para muchos, ahora con la epidemia, la iglesia en línea se multiplicó, creció, muchos se levantaron como líderes, se formaron muchas iglesias o ciberiglesias, hay demasiadas doctrinas, conocimientos, predicadores. Entonces tenemos que tener cuidado qué es lo que oímos. Tenemos que tener cuidado a qué le ponemos atención. Y el Señor Jesús dijo, por sus frutos le conocerás. ¿Quién es digno de ser escuchado? Quien tiene frutos. Su matrimonio, su familia, su manera de actuar, de vivir, tiene que hablar más que las palabras. Por eso es bien importante esto. La gente le preguntó a Jesús, ¿y qué vamos a hacer con los fariseos? ¿Qué les contestó Jesús? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hablaban de Dios, los fariseos predicaban la palabra, pero sus vidas no hablaban de lo que ellos decían. Por eso Jesús dijo, no los imiten en lo que hacen, pero sí hagan lo que dicen. Entonces los frutos hacen que una persona sea digna de ser escuchada. Hay una palabra en la Biblia que se llama la palabra altar, que viene del griego prosecho, que significa prestar oído. Cada vez que tú te dispones a orar a Dios, espiritualmente se levanta un altar. Por eso ya no hay necesidad de levantar altares físicos, porque espiritualmente, cuando tú te dispones a escuchar la voz de Dios, se levanta un altar. Pero cuando tú dispones a oír cualquier cosa, también se levanta un altar. Equivocado, pero se levanta un altar. ¿Por qué? Porque estás poniendo atención a algo. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Amén. Vimos el ejemplo de Judas, que estaba en el liderazgo de Jesús, estaba entre los 12, era cizaña ahí que se había colado. La cizaña la sembró el enemigo. El ministerio de la cizaña es poner tropiezo al trigo. Y vimos al final que la cizaña tiene una señal o tiene una característica, la maldad. Es una característica de la cizaña.
No es la misma hacer daño por error que hacer daño con alevosía y ventaja. Ahí es donde entra la maldad. Entonces, una persona cizañosa es una persona malosa, que planea. Hay personas que son expertas, son grandes cultivadoras de la cizaña. La envidia, la amargura, el negativismo son el mejor abono que se utilizan para el brote de la cizaña. Y de manera desafortunada, pues esto lo vemos de manera cotidiana en cada área de nuestra vida. A diario encontramos gente cizañera o cizañosa que no se tienta el corazón para perjudicar, para atropellar con chismes, con murmuraciones a sus semejantes. Entonces, una persona cizañera es experta en mezclar la verdad con la mentira. Ojo con esto. Una persona con cizaña en su corazón es experta en mezclar siempre la verdad con la mentira. Hay apariencias de amistad, se portan bien, son amables y bueno, de manera que pueden seducir fácilmente a los que se dejan engañar. Por eso Dios, el dueño del campo, dijo que no arrancaran la cizaña antes de tiempo porque podían lastimar al trigo. Es decir, la cizaña, puede haber gente, cristianos honestos, dependiendo de una cizaña. Por eso Dios dijo, espérate, mejor al final, en la cosecha vamos a separar la cizaña del trigo para no lastimar al trigo. Esto es muy importante que lo entendamos. Hay 3 señales, entre muchas otras. En Mateo 4:3, cuando Jesús fue tentado en el desierto, fue tentado con cizaña en su mente. El diablo vino con pensamientos, con propuestas. Y en Mateo 4:3, creo que no está en la placa, hijo, si me apoyas con la Biblia ahí. Dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí vemos una señal de cizaña. Cuando hay cizaña en el corazón de una persona, va a venir con propuestas que pongan en duda tu identidad como hijo de Dios. Y eso que ya te bautizaste, mira. Y eso que lees la Biblia, ve cómo estás. Mejor ni vayas a la iglesia. Ve cómo te comportas. Entonces, la cizaña va a poner duda a tu identidad, a tu posición como hijo de Dios. Se va a acercar aparentemente preocupado por tus necesidades más básicas. La cizaña siempre se va a acercar aparentemente preocupado, ofreciendo buenas propuestas para tu necesidad básica. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Logró identificar ese pensamiento que no venía de Dios. Hay algo que se llama discernimiento de espíritus. Es uno de los frutos del Espíritu Santo en una persona. En lo personal creo que toda la iglesia debería tener el don del discernimiento de espíritus. Un ejemplo muy claro es cuando Pedro le dice a Jesús que no fuera a Jerusalén para que no lo crucificaran. Y Jesús le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Es decir, Jesús identificó la cizaña en las palabras de Pedro. ¿Quién sembró la cizaña? El enemigo. Por eso Jesús primero reprendió al diablo y luego reprendió a Pedro. Wow. Entonces, el discernimiento de espíritus, tú puedes, cuando alguien está hablando contigo, tú puedes identificar si esas palabras vienen de Dios o vienen del diablo. Porque si es posible, el diablo te va a hablar con una Biblia en la mano. Si es posible. Eso está en el verso 6. Le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo le está diciendo a Jesús, tírate, porque en el Salmo 91 dice
que van a venir ángeles, te van a salvar y no van a dejar que tu pie resbale con una piedra. Y así dice la palabra. Entonces date cuenta cómo el diablo puede usar incluso la misma palabra como cizaña en tu contra. Ojo con esto. Entonces la segunda característica es que la cizaña te va a inducir a tentar a Dios, a retar a Dios, a poner a prueba a Dios. Porque Jesús dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La cizaña te va a decir, no, hombre, te va a decir la cizaña, tómate una, hombre, pues, eres cristiano, ni modo que te emborraches, tómate una o dos, no pasa nada, hombre, eres cristiano, tú puedes dominar eso y más. Hola. Cuidado, porque la cizaña te va a estar induciendo a poner a prueba al Señor. No pongas a prueba al Señor. No tientes al Señor tu Dios. La otra está en el verso 8 y 9. Dice, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, ¿qué le dijo? Todo esto te daré si postrado me adorares. Tercer señal de cizaña, te motiva a obtener cosas materiales o a prosperar fuera del diseño de Dios. Entonces, date cuenta cómo a veces en las necesidades más básicas, la cizaña viene a querer proponerte alternativas. Eso es muy importante. ¿Qué le contestó el Señor? Escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás. ¿Qué pasa cuando buscamos prosperar materialmente fuera del diseño de Dios? Estamos haciendo de las cosas materiales o del dinero un Dios. Y eso es idolatría. Y ya desde ahí, entonces, estoy haciendo algo que a Dios no le agrada. Ahora, no tenemos autoridad nosotros para condenar a ninguna persona. No tenemos la autoridad. Sin embargo, lo que sí quiere Dios que aprendamos es que logremos discernir lo bueno de lo malo. ¿Para qué? Para evitar tropiezos innecesarios y para evitar ser contaminados. Porque la cizaña contamina el trigo. La cizaña desarrolla un hongo tóxico y ese hongo pasa al trigo y si alguien come trigo, aunque esté procesado, pero va ese hongo ahí, hay toxinas. Entonces lo que el Señor quiere es que aprendamos a crecer, a madurar en la fe, a avanzar en el reino de los cielos sin salir contaminados por la cizaña. Hay un poema que dice, hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, y mi plumaje es de esos. No sé si es de Salvador Díaz Mirón o de Rubén Darío, no recuerdo, pero hay un poema ahí. Necesitamos aprender a discernir, familia, a identificar si en mí hay alguna raíz o semilla de cizaña y no me doy cuenta, o evitar, en su defecto, que la cizaña me contamine a mí. ¿Cómo identificamos a la cizaña? Por sus frutos. ¿Y qué son los frutos? La manera como actúan, cómo se comportan. Podemos discernir quiénes podrían ser el trigo o quién es cizaña. ¿Cómo? Por los frutos. Los frutos. La cizaña es experta en poner a prueba a Dios, en poner en duda tu identidad, propuestas fuera del diseño de Dios, etcétera, etcétera. En el verso 27 de la parábola dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Ok. Aunque parece ser a veces frustrante, ¿no? Ver cómo la cizaña prospera.
En uno de los salmos David escribió: Señor, tuve envidia de los pecadores, casi resbala mi pie por envidiar la prosperidad de los injustos. Y Dios le dijo a David: ¿quieres la prosperidad de los necios? Y le dijo cuál iba a ser el destino de ellos, que era el fuego eterno. Y dijo David: no, entonces no. No me des la prosperidad de los necios, mejor prospérame a tu manera. Ahí cuando vaya a abonar, bueno, es que estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Ahí cuando vaya a abonar a ciertas casas de crédito, ahí me vas prosperando, Señor, cada vez que ocupe, ¿verdad? Es mejor la prosperidad de Dios que la prosperidad sin Él. Entonces, hay veces que la cizaña le va a ir bien a los ojos humanos, pero su destino no es bueno. A veces los cristianos caemos en esta trampa y dicen los jóvenes: mira, mira, aquel anda más torcido que un cigüeñal. Mira, aquel anda en todo entiniablado y le va bien. Ahí anda de antro en antro, ha tenido 28 novias y mira, le va re bien. Y yo que aquí no salgo de la iglesia, no agarro ni una gripa. No agarre gripas, menos ahorita. Nada, no me cae nada. Y mira, no se desespere. No se desespere. Lo mucho, lo mediano, lo poco o lo nada con Dios es mejor que sin Dios. Sí, porque dice la palabra que la prosperidad de los necios los echa a perder. Los echa a perder. Entonces es mejor prosperar a la manera de Dios. Ahora, aquí en este verso 27 dice, habla de los siervos del padre de familia. ¿Quiénes son los siervos del padre de familia? Son los ángeles de Dios. Dice el Salmo 103, verso 20. ¿Sí lo tenemos, hijo? Salmo 103, verso 20. Alaben al Señor, ustedes sus ángeles, soldados poderosos que lo obedecen. Otro dice siervos poderosos, en otra versión bíblica. Dice que escuchan a Dios y obedecen sus órdenes. ¿A quién obedecen los ángeles? ¿A quién obedecen los ángeles? A Dios. A usted y a mí no nos obedecen. Obedecen solamente a Dios. Hace días me dijeron: oye, pastor, tengo una oración muy buena a San Miguel Arcángel. ¿Ah, sí? Sí, muy, muy bonita. ¿Y te ha funcionado? No, la verdad no, pero está muy bonita. Yo le dije: bueno, ¿y a qué se dedica tu papá? Pues tiene un negocio así, así, así. Bueno. ¿Trabajas con él? A veces voy y le ayudo. Y cuando ocupas algo de tu papá, vas y se lo pides al trabajador que anda ahí en el patio. No, pues voy directo con mi papá. Ándele. Y si tiene línea directa con el jefe de Los Ángeles, ¿para qué le pide a Los Ángeles? Pídale directamente al jefe. ¿Para qué se arriesga? ¿Qué no? ¿Para qué anda arriesgándose? No, es que... Y a veces estamos confundidos. Pues no hay poder ahí. Es como si tú tuvieras una emergencia y marcas 911. De repente salió una culebra ahí en tu casa. ¿A quién le salió una culebra en la casa ahí? No aplica suegras, ¿eh? Y marcas el 911 y te dice: oiga, por favor, mándame una patrulla, la más nueva que tenga, y unos 4 policías de los más guapos. Mándemelos, por favor. ¿Qué te va a decir el operador, mujer? No, pues para empezar, ni uno está guapo, te va a decir. Y si hubiera, no te los mando. Pues es lo mismo cuando tú le dices a Dios que mande a San Miguel, Arcángel, o a San Rafael, o a San Fulanito, Perenganito. Pues dice Dios, ahora resulta que le quieren dar órdenes al director. Dice el Señor: tú ahora pídeme a mí y yo voy a saber a quién mando. Amén. Entonces, los ángeles
son los siervos que solamente obedecen a Dios. Dios es el padre de familia. Los ángeles le dijeron: Señor, hay que arrancar la cizaña. Pero Dios no se los permitió, el dueño del campo, porque en su inmensa sabiduría sabía que podrían dañar el trigo. El dueño del campo nos ama tanto que prefiere esperar hasta el día de la cosecha para separar el trigo de la cizaña. Amén, amén. Esto es muy importante. Dios todo lo sabe. Usted sabe que Dios es todopoderoso, Él es omnisciente, omnipresente. Es lo mismo decir, ¿por qué Dios permitió que el enemigo sembrara cizaña entre el trigo? Es lo mismo que pasó en Génesis. Un día alguien me preguntó: oye, pastor, ¿y Dios es todo lo sabe? Sí, Él es omnisciente, todo lo sabe. Conoce el pasado, el presente, el futuro. Entonces Él ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Sí, ya sabía. Y entonces, ¿por qué no quitó el árbol prohibido de ahí? Y se hubiera evitado problemas. Bueno, le digo, es que es lo mismo decir, ¿para qué dejó sembrar cizaña entre el trigo? Y una razón sería, ¿qué caso sería tener libre albedrío si solamente tuviéramos una opción? No tendría razón de ser el libre albedrío. Número 2, Dios, aunque su voluntad es buena, agradable y perfecta, si hubiera quitado el árbol prohibido, estaría imponiendo su voluntad. Y ya no sería un Dios de amor, sería un Dios tirano, imponiendo su gobierno. Y 3, pues es necesaria la cizaña para evidenciar lo bueno, para evidenciar el trigo. Ahí en el huerto también estaba el árbol de la vida. Y fueron y probaron el árbol prohibido. Entonces es necesario entender esto, que la cizaña es un mal necesario. La cizaña es un mal necesario. ¿Para qué? Para evidenciar a los que son aprobados. Entonces, Dios en su inmensa sabiduría sabe que levantar la cizaña antes de tiempo es poner en riesgo el trigo. Por eso, en el tiempo del fin del siglo, de los tiempos, dice: mandará a sus labradores y separarán la cizaña del trigo. Y el fin o la finalidad de la cizaña no va a ser muy agradable. Mira, Mateo 25:31 dice: cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles, vendrá como con gran esplendor y se sentará en su grandioso trono. Entonces todas las naciones se reunirán en su presencia. El Hijo del Hombre los separará, así como un pastor separa a sus ovejas de sus cabras. Él pondrá a las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Ay, nanita. Entonces, en una iglesia, como en el reino de los cielos, hay cabras y hay ovejas. Oye, pastor, ¿cuántas ovejas hay en tu iglesia? Hay tantas ovejas y tantas cabras. ¿Quieres ver la lista? Sí, pues no te la voy a enseñar. Las vamos a publicar aquí, no es cierto. Pero está diciendo aquí que en las iglesias hay cabras y hay ovejas. Y hay cabras grandes, para no decir más feo. También hay. Es la cizaña sembrada entre el trigo. Hola. Pero cuando el Señor regrese, dice aquí que no va a ser su segunda venida como la primera. ¿Cómo fue su primera venida? Nació, creció, se sacrificó el cordero inmolado con toda humildad, con toda mansedumbre. Dice la palabra, enmudeció delante de sus trasquiladores, no se defendió.
Cuando le pegó la oreja al soldado, le dijo: Pedro, si yo quisiera ayuda, ahorita le pidiera a mi Padre 12 legiones de ángeles. Pero no se defendió. Él vino a tomar nuestro lugar legalmente, no a la fuerza, fue legalmente. Pero su segunda venida no será así. Dice aquí que vendrá con todos sus ángeles, con todo su esplendor, se sentará en su trono. Es decir, el Señor Jesús regresa como Rey de reyes, Señor de señores. Él viene a regir con vara a las naciones. Él viene a juzgar a los que lo crucificaron, a los que lo despreciaron, a los que lo aborrecieron. Y entonces sí que tiemble la tierra. Ya no va a venir como el corderito que enmudeció delante de sus trasquiladores. Él va a venir a regir a las naciones, a separar la cizaña del trigo, a separar las ovejas de las cabras. Pregúntele a usted al que tiene un lado, ¿usted a qué equipo le va? ¿A las Chivas o a las o a los? ¿Usted le va a las cabras o le va a las ovejas? Pregúntele, no tenga miedo. Si le da miedo, entonces es cabra. A la malla. La palabra de Dios es muy clara en esto. Es necesario, ahí en el mismo rebaño hay cabras, hay ovejas, hay trigo, hay cizaña. Ese no es el problema. El punto es, no debo permitir que me contaminen. No hay iglesia perfecta. No hay. La gente se desvive. No hay. La iglesia perfecta es hasta que el Señor regrese. Va a perfeccionar a la iglesia. Mientras a donde vayamos hay cizaña y hay cabras. Entre el trigo hay cizaña y entre las ovejas hay cabras. Y grandes. Entonces, en medio de todo este embrollo del trigo y la cizaña, porque no nos corresponde a nosotros. Oye, pastor, fíjate que el hermano fulano anda muy entinieblado, yo considero que debe de correrlo de la iglesia. ¿Y a dónde se va a ir el pobre? Si no lo toleramos en la iglesia, ¿a dónde lo van a tolerar? Es necesaria la cizaña. Dice la Biblia, con el hierro se forja el hierro, y mi carácter con el carácter de otro se forja. Así es que si usted tiene a alguien cerca que lo hace trinar y lo hace sacar chispas, dele gracias a Dios. Dile, eres mi esmeril, dile. ¿Dónde está mi esmeril? Así dígale. ¿Dónde está mi lima? La cizaña no lo sabe, pero una de sus razones de ser es forjar mi carácter. Forjar mi carácter. Es que yo aprenda de la cizaña lo que no debo hacer. Amén. No los imiten, dijo Jesús. No hagan lo que ellos hacen, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Pero hay una promesa en el verso 43. Dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Se me durmió el de la pantalla. No está. Dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y luego dice, el que tenga oídos, que oiga. A ver, ¿tiene oídos? A ver, agárrese aquí. ¿Sí tiene oídos? ¿Sí? Dice, el que tenga oídos, que oiga. O sea, no todos los que tienen oídos oyen. Cuando el Señor Jesús daba los sermones, allá la gente decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Habla de oído natural y número 2, oído espiritual.
La palabra oír en el original hebreo es obedecer. Es como cuando ya te urgen las tortillas y tu hijo está jugando play, o tu esposo. Digo, no les gusta jugar play, pero por si acaso. Oye, mijo, tráeme las tortillas. Ya voy, mija, ya voy. Oye, es que ya voy a servir. Ya voy. Oye, mijo, ya voy, mamá. No, nomás agarro un ¿qué? ¿Cómo se llama? Un bono ahí. No le puedo poner pausa porque está en vivo el juego. Tiene oídos, pero no está oyendo. ¿Por qué? Porque la esencia de oír es obedecer. Así es que cada vez que usted le diga, Señor, háblame, el Señor te va a decir, ¿y vas a obedecer? Señor, no me hables todavía. Pastor, estoy molesto con Dios porque no me habla. Ah, ¿no te habla? No. Pues márquele. Ah, no es cierto. Digo, ¿estás estudiando la Biblia? Sí. ¿Vas a la iglesia? Sí. ¿Y entonces? Cada vez que lees la Biblia o escuchas la palabra, Dios te está hablando. Te puede hablar con una voz audible, pero si no oyes su voz en la Biblia que la estás viendo, ahora imagínate una voz audible, vas a decir, ¿y será de Dios? ¿Será de Dios esto? Entonces el entrenamiento del oído espiritual comienza cuando escuchamos la voz de Dios en su palabra. Amén, amén. Se desarrolla el segundo oído que es espiritual. A eso se refiere. Entonces dice, los justos resplandecerán como el sol. ¿Quién es un justo? Alguien que vive agradando al dueño del campo, a Dios. ¿Cómo? Obediencia, fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe y la obediencia son los dos frutos que más le agradan al Señor. Ahora, si quisiéramos llegar a una síntesis, primero, ponernos a arrancar la cizaña es un sueño guajiro. Creer que con eso se va a solucionar el mundo. Es un sueño vano que podamos mejorar el mundo o la iglesia o la familia, eliminando la semilla de cizaña, prohibiendo la borrachera, prohibiendo la inmoralidad, purificando la política, construyendo más cárceles, legalizando la pena de muerte. No es la solución definitiva. Para el mundo no. Es lo mismo que querer purificar el agua del mar muerto. Es lo mismo. Entonces, por eso Dios dijo, dejen crecer juntamente lo uno con lo otro. En otras palabras, no pierdan el tiempo tratando de eliminar la cizaña. No los corran de la iglesia. No les saquen la vuelta. No pierda su tiempo cultivando cizaña. Más bien dedíquese al trigo. Dedíquese al trigo. Si la cizaña no quiere, dedíquese al trigo. Si las cabras no quieren, dedíquese a las ovejas. Pero ahí están. Ahí deben de estar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De entre los 12 que Jesús eligió, había ovejas y cabras, pero nada más uno se recostaba en su pecho, que era Juan, el discípulo amado. Y los demás, cuando querían saber algo, una novedad, le decían a Juan, pregúntale tú al maestro, hombre, tú que estás más cerca. Entonces, el trigo siempre va a dar frutos, a diferencia de la cizaña, y en lugar de perder el tiempo con la cizaña, o sea, Jesús los amó igual a los 12, trató igual a Judas, el que lo vendió. ¿Qué más hubiera querido que los 12 estuvieran tan cercanos como Juan? Pero no todos quieren. No es que Juan fuera
el preferido de Jesús. Dios no hace acepción de personas, no. Juan fue el único de los 12 que decidió estar más cerca de su maestro, pero no porque fuera el preferido de Jesús. Siempre un maestro desearía que todos fueran muy allegados a él, pero no todos quieren. Hay ovejas y hay cabras. Al contrario, Judas lo regañaba. Ay, ¿para qué dejaste que quebrara ese perfume? Hubiéramos sacado una buena lana, hombre, para dársela a los pobres, ¿eh? No crees que para otra cosa. El administrador regañando al director de la empresa. Segundo lugar, hay una advertencia a la falta de vigilancia. Dice, mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña. Mientras dormían. Y esto me habla de una dormidez espiritual. Cuando no lees, no estudias, no meditas, no oras, no te congregas, te tomas un año sabático, no estás despierto espiritualmente. Este viernes pasado tuvimos la segunda velada de oración. Hace 2 viernes oramos de 9 a 11. Había alrededor de unas 12 personas. Este segundo viernes nos estiramos hasta las 12, una hora más. Y de los 12 que tenía, nomás me quedaron 5. Esperemos que no baje. La diferencia es que lo hicimos en una transmisión en vivo para la gente que viene de fuera de Navojoa y no puede venir hasta acá. Y lo vamos a seguir haciendo. Necesitamos avivar, estar alerta en oración a la iglesia. Amén. Entonces es una advertencia. Tenemos que tener cuidado con la pereza, con la ociosidad. Tenemos que estar vigilando. Jesús le dijo a los discípulos en Marcos 13, lo que a ustedes les digo, se los digo a todos, velad y orad. Es para todos, no nada más para los discípulos, es para todos, para toda la iglesia. Velad y orad, dice el Señor, vigilen siempre, alerta. Amén, amén. Número 3. En esta parábola del trigo y la cizaña se evidencia el gran amor de Cristo por nosotros. ¿Cómo? Cuando le dijo a los ángeles, a los siervos, que no arrancaran la cizaña para no lastimar el trigo. ¿Sí? Entonces, digamos que también es una oportunidad para la cizaña, para que se arrepientan. Porque no sé si sepas, pero la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Ni aún los malos. Dice Dios, yo no quiero que los malos se pierdan. Quiero que se arrepientan, que cambien su manera de vivir. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda su promesa como algunos tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto está en 2 de Pedro 3:9. El Señor no quiere que nadie se pierda. ¿Pero qué crees? No todos quieren la salvación. No todos la quieren. Ahí se cumple aquella escritura que dice, muchos son llamados, pocos son elegidos. Pero no porque Dios no los quiera, simplemente porque no todos quieren la salvación. Él pensó en el trigo, prefirió dejar la cizaña, pero no es de todos querer la salvación. No todos aman lo que Dios ama. Y dice la palabra que hay condenación cuando, conociendo la luz, la gente decide amar más las tinieblas que la luz. ¿Cómo ayudar a alguien que no quiere salvación? Un día me dijeron que el Dios que yo servía era un Dios cruel, porque construyó un infierno para la gente. Y yo le dije, bueno, eso es una verdad a medias. Ciertamente la Biblia dice que Dios creó el infierno, Dios lo formó, pero no para la gente. El infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Para ellos fue. ¿Y entonces por qué la gente se va al infierno? Porque quiere.
por ignorancia o por necedad. Pero Dios no construyó el infierno para las personas. Es en vida. Cada quien elige a dónde ir. Los que mueren en la ignorancia, su juicio será justo. Dice, sus buenas obras les contará por justicia, porque no conocieron la salvación en Cristo. Pero los que conocieron y rechazaron, ya saben a dónde van. Esto está en San Juan 3:19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Dios construyó el infierno para la gente? No. ¿Por qué la gente va al infierno? ¿Por ignorancia o por necedad de no querer nada con Dios? Con todo el dolor de su corazón, Dios ve cómo su creación, la más hermosa, que es la humanidad, a veces no quiere nada con Él. Pase la alabanza, por favor. Y cuarto y último, hace una descripción en el verso 42. Dice, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, aquí está describiendo imponentemente lo que es el infierno. Y se puede encontrar en muchas partes en la Biblia. Y aquí de la misma boca de Jesús, Él está diciendo que serán echados en el fuego del infierno, al horno de fuego. Entonces, hay gente que se atreve a decir que el infierno no existe. Hay grupos religiosos que enseñan que el infierno es en vida, aquí, en la tierra. Que no hay un infierno después de esto. Y eso no es real. Hay un infierno después de esto. Acuérdate de la parábola del rico y de Lázaro. Fueron al mismo lugar, al cielo, pero en diferente posición. Lázaro estaba en una parte alta, disfrutando las bondades del reino. El hombre rico que no quiso nada con Dios estaba en una parte baja, sufriendo sed, padeciendo calor. Eso no fue en esta tierra, eso fue en el otro lado. Entonces hay gente que dice, no, yo ya sufrí un infierno en vida. Yo no creo que Dios me mande al infierno. Mi hijito no ha sufrido nada. A lo que sigue, si no te arrepientes. Entonces, la interpretación de esta parábola, en Mateo 13:38, dice, el terreno es el mundo, y las buenas semillas de trigo son todos los que obedecen las leyes del reino de Dios. Las semillas de cizaña son los que obedecen al diablo, que fue quien las sembró en el mundo. El tiempo de la cosecha es el juicio final, y los trabajadores que recogen la cosecha son los ángeles. 40. Cuando Dios juzgue a todos, será como cuando se arranca la mala hierba y será quemada. Aquí ya está la explicación literal, pero si te das cuenta, para la palabra fuego vuelve a usar la misma palabra. O sea que el fuego es literal, no hay simbología. El fuego es literal. Ese es el destino de la cizaña, que no aprovechó ni una ni otra oportunidad de arrepentimiento. Como cristianos sinceros podemos asegurarnos de la realidad de nuestra propia fe, examinar las enseñanzas bíblicas, los conceptos de que todo es real. Así es que la iglesia debemos de ser una luz en medio de la oscuridad, no otra copia de lo que el diablo hace. Se critica a la iglesia por usar música moderna para alabar a Dios. Ahí no estoy de acuerdo en que la iglesia esté imitando al mundo. Yo creo que el diablo y el mundo están usando lo que es del reino para hacer caer a la gente. Y la iglesia solo está recuperando lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, la iglesia, Dios no son un imitador. El diablo es un imitador. Y él es el que usa los recursos de Dios y del reino en sentido negativo.
Necesitamos recuperar. La iglesia, cierto, no debe ser una copia del mundo en cuanto a actitudes, en cuanto a pecados, pero todos los recursos que Dios le dio al ser humano los podemos usar para crecer y avanzar en el reino. El trigo y la cizaña son muy parecidos. ¿Puede una persona sin Dios ser buena? ¿Puede una persona sin Dios ser buena? Sí, sí puede. Te voy a decir por qué. Porque el fruto prohibido era el conocimiento del bien y del mal. El ser humano aprendió a hacer lo malo, pero también aprendió a hacer lo bueno sin Dios. Y lo bueno sin Dios es malo. Es el hombre estableciendo su propia justicia, sus propias obras buenas, para querer demostrarle a Dios que no lo necesita. Entonces, una persona puede ser buenas obras sin Dios, sí, pero lo bueno sin Dios es malo. He ahí la razón de ser de la cizaña. Apariencia de bondad, apariencia de buenas obras, apariencia de una fe no fingida, pero finalmente, si no hay arrepentimiento, habrá un destino terrible. Así es que dice la Biblia que la mejor obra del ser humano sin Dios es como un trapo de inmundicia. ¿Qué tenemos que hacer entonces, iglesia? Tenemos que decidir inteligentemente a no ser contaminados por la cizaña y caminar en luz, porque la única manera de no ser tocados por las tinieblas es caminando y permaneciendo en la luz. Dice 1 Juan 1, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a orar. Ponte de pie, por favor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Dios. Dale las gracias al Señor por inquietar, por incomodar el nido. Crecer duele, pero hay un galardón grande. Antes sufríamos por cosas temporales, pero hoy podemos elegir. Hoy podemos decidir cuál es nuestra meta y de qué forma el Señor quiere que la alcancemos. Dile: Señor Jesús, quiero ser trigo y no cizaña. Saca de mi corazón cualquier señal de una semilla o de una raíz de cizaña. Sácala de mi corazón, Señor. Enséñame a ver lo profundo de mi corazón. Solamente tú puedes, Dios, porque tú me hiciste con tus manos. Solo tú conoces el corazón. El corazón humano es perverso, es engañoso, pero solamente tú, Señor, puedes escudriñar lo profundo de él. Quita de mi corazón toda señal de cizaña y protégeme. Si a mi alrededor hay cizaña, no quiero ser juez ni parte, pero tampoco quiero ser contaminado. Dame discernimiento. Señor Jesús, Espíritu Santo, regálame el don de discernimiento de espíritus para saber, para identificar cuándo, Señor, me estás hablando tú o cuándo me está hablando el enemigo. Capacítame, Señor. Capacítame para crecer en medio de la cizaña sin salir lastimado, sin salir herido, sin sentirme rechazado. Gracias, Jesús. Quiero adorarte con todo mi corazón. Levante sus manos y levante su fe. Dele una voz a su fe. No sé lo que viste en mí,
para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. En ti llévame y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. En ti. Na, 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 na. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, y me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti.